¿De quién hablan los salmos? De Dios, de los enemigos, de los que ayudan, del que sufre, pero sobre todo de Cristo. En este tercer vídeo introductorio al libro de los Salmos os invitamos a hacer una especie de cristología, recorrer la vida y misterio de Jesús de Nazaret desde los Salmos. Después, en cada salmo, os invitaremos a rezarlo desde Jesús. Pero ya desde ahora queremos que la perspectiva cristológica nos sirva como una introducción general a los salmos. Recorrer la vida de Jesús desde la palabra de Dios. Jesús nos habla en los salmos, Dios nos habla de Jesús en los salmos. Dejamos que la palabra de Dios nos interrogue y nos ayude a entrar en el misterio de aquel que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Bienvenidos. Desde lo hondo a ti grito, Yahvé. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿De quién me asustaré? Encara no tinc els llavis la paraula que vos, Senyor, ja la veieu, pronunciada. M'estranyeu a banda i banda, teniu davant meu la vostra mà. Espero en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que al auror el centinela. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento. Pasamos ahora a un último tema en estos vídeos introductorios sobre el libro de los Salmos, y es los Salmos y el Nuevo Testamento, o mejor, Jesús y los Salmos. Podríamos, sin pretender ser exhaustivos, no queremos ser exhaustivos, ni podemos, pero sí desde los Salmos reflejar un poco una cristología que hace el Nuevo Testamento, porque está claro primero que Jesús rezó los salmos, una doble dimensión, ¿verdad? Jesús, como buen judío, rezó los salmos. A la hora de su muerte, por ejemplo, los evangelistas ponen en sus labios un salmo, Marcos, otro salmo, Lucas. Entonces Jesús rezó con los salmos y enseñó. Y luego también la iglesia primitiva utilizó toda la escritura, incluidos los salmos, para aplicarlos a Jesús. Entonces ahí está una lectura del Jesús histórico, que también los salmos le ayudaron a interpretar su vida como entrega a la voluntad de Dios. Recordemos que Jesucristo se ha encarnado realmente, entonces él ha aprendido de la palabra a vivir también según Dios, ¿verdad? Y después la iglesia primitiva aprendió desde los salmos, lo decíamos también al principio de estos vídeos. En el capítulo 24 de San Lucas, Jesús enseña a los discípulos a que Moisés, los profetas y los salmos se cumplen en él. Entonces la iglesia también profundizó en los salmos para interpretar a Jesús. Y luego desde ahí ya nosotros rezamos los salmos, una vez que han sido aplicados a Jesús, los reaplicamos a nosotros mismos en nuestra circunstancia histórica. Bien, primero vamos a decir desde la carta a los Hebreos, que ya lo hemos tratado aquí, como sabéis, en algún vídeo, hay tres salmos, hemos leído tres salmos que Hebreos utiliza para subrayar, diríamos, un resumen de la cristología o de la misión de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Salmo 8, el Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, le sirve en el capítulo 2 de Hebreos, en la segunda parte de su reflexión, para hablar de la encarnación de Jesucristo, de su pasión, hay encarnación y pasión se solapan, están juntas, y cómo eso ha pasado también, ha pasado el de la pasión a la glorificación. Lo hiciste por un poco tiempo inferior a los ángeles. Es el tiempo de su encarnación, pasión, para después coronarlo de gloria y dignidad. Entonces, dos versos del Salmo sirven a Hebreos para resumir el misterio de la encarnación y el misterio pascual de Jesús. Los Salmos sirven a los escritores cristianos para comprender el misterio de Jesús revelado por Dios. El Antiguo Testamento, vamos comprendiendo ahora, habla de Jesucristo. Después, en ese mismo capítulo, 2:17,
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Salmo 22, que es un salmo del justo sufriente, que se utiliza mucho por los evangelios, ahora veremos, en la pasión, sirve también para subrayar la doble dimensión de la mediación de Cristo sacerdote. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dimensión descendente, les traigo tu palabra. En medio de la asamblea te alabaré, dimensión ascendente. O sea, y Jesucristo, dice Hebreos, con ese salmo, se está anunciando que Jesucristo es sacerdote porque nos trae la palabra de Dios y porque le lleva a Dios nuestras ofrendas. También resumen perfecto de la misión salvífica de Jesús desde un salmo. Claro, esto nunca se habría sabido si no miramos a Jesús. Sin una lectura cristológica de los salmos, esto nunca se habría comprendido. Y también el Salmo 40, en los 70, porque es la versión que utiliza Hebreo, la versión griega, Salmo 39, versículos 7 al 9, está en Hebreos 10, ¿no? Como lo de no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. ¿A qué se refiere eso? A la encarnación. Pero la encarnación como materia para el sacrificio, materia para la pasión. Entonces se habla de la encarnación y la muerte de Jesús. Ha nacido para entregarse. Y aquí subrayan las actitudes de obediencia y sacrificio de Jesucristo, que es lo que nos salva, pero está interpretando sacerdotalmente el misterio de la vida de Jesús. ¿Veis? Los salmos sirvieron, un ejemplo para introducirnos, sirvieron a la Iglesia primitiva para comprender más profundamente el misterio salvífico de la vida de Jesús como voluntad de Dios para salvarnos. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo. Bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y llegó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Hagamos ahora un recorrido de la vida de Jesús desde los Salmos, tal y como el Nuevo Testamento lo presenta, ¿no? Empecemos por los comienzos, bautismo y tentaciones, y la vida pública. En el bautismo, ya Marcos de forma implícita, pero sobre todo San Lucas de forma explícita, aplica a Jesús el Salmo 2, el Salmo mesiánico. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. San Lucas lo aplica al bautismo, como unción, ese hoy sería el bautismo, unción mesiánica de Jesús. Es verdad que Pablo, en Hechos 13, lo aplica a la resurrección. Diríamos que un salmo se puede aplicar a varios momentos de la vida de Jesús. Entonces, ¿cuándo fue Jesucristo ungido como Mesías? En el bautismo, y plenamente se realiza como Mesías en la resurrección. Entonces, dos momentos clave de la vida de Jesús a los que el mismo autor, Lucas, autor de Lucas y Hechos, le aplica el Salmo 2, ¿verdad? Pero en el bautismo, sobre todo, se subraya esa aplicación a Jesús como es el momento de la unción por parte del Espíritu para comenzar a ejercer como Mesías, para comenzar a ser el profeta de la misericordia de Dios, el Rey prometido. Es el bautismo. También en las tentaciones, ya quizá en Marcos, que no habla de tentaciones concretas, sino genéricas, dice que los ángeles le servían, está ya quizá haciendo referencia implícita a lo que luego Lucas y Mateo, la fuente Q diríamos, ¿verdad?, aplican el Salmo 91, ¿no? Tírate desde el alero del templo, que los ángeles te van a servir. Cosa que interesante, qué prosopología, ¿no? Se ponen los salmos en boca del tentador. El tentador utiliza los salmos para tentar a Jesús, que después responderá con el libro del Deuteronomio, con la Torá. Entonces, como también aquí, ya lo decíamos en vídeos anteriores, la Biblia puede también ser utilizada por el tentador, por Satán, para tergiversada desviarnos de nuestros caminos. Parece que todo es se puede aplicar directamente cada palabra a Jesús. Esa lectura fundamentalista, esa lectura no matizada, esa lectura que no ha pasado por la cruz de Jesucristo, esa lectura que no está centrada en Jesús, puede ser hasta demoníaca, satánica, y podemos convertir la Biblia en tentación para los hermanos
Y la Iglesia podría incluso eso caer a veces, algunos miembros de la Iglesia, en esa tentación de triunfalismo, de creer que el camino de Dios no. Hay que leer la Escritura completa, no textos aislados, y desde Jesús, desde el misterio de su encarnación, muerte y resurrección. Entonces, interesante este aviso, diríamos, en las tentaciones. Y después la vida pública, como sabemos, la vida pública es sobre todo en Jesús, se resumen gestos y palabras. Pues hemos elegido aquí como hay un salmo que se aplica a sus palabras, sus parábolas, y un salmo que se aplica a sus gestos, a un gesto profético muy interesante y difícil, misterioso. A las parábolas es Mateo. Sabéis que Mateo, hemos dicho alguna vez, es una comunidad de escribas que intenta buscar en la Biblia pues eso, resquicios que se pueden aplicar a Jesucristo. Hay un estudio bíblico desde Jesús. Y entonces Jesús te hablaba en parábolas, ¿por qué? Porque ya en el Salmo 78 se dice que Dios abriría su boca en parábolas para todos, ¿no? Entonces Jesucristo también en la forma de hablar está cumpliendo la voluntad de Dios, que anunció que todo se contaría en parábolas. Un salmo sirve a Mateo para expresar un poco el género literario, cómo Jesucristo utilizó unos medios para acercar la palabra de Dios al hombre. Y después el gesto es la expulsión de los vendedores del templo. El celo de tu casa me devora. Hay una pasión por el Salmo 69, es uno de los salmos que se aplicó en la iglesia primitiva a la pasión de Cristo, porque es el salmo del justo que sufre, ¿verdad? Entonces San Juan utiliza, además de otros textos utilizados por todos, San Juan utiliza este texto para aplicarlo como la causa de la muerte de Jesús es su actitud ante el templo. De hecho, se cambia el verbo, en vez de me devora es me devorará, porque no es en este instante Juan 2, sino que será al final cuando acabará terminando con Jesús este celo por el Padre, ¿verdad? Ya en los 70 y en el Targum también hay una variación en la traducción que reinterpreta el Salmo. Entonces el Nuevo Testamento lo que hace, al ponerlo futuro, es lo que hacían las antiguas versiones, lo que hace la lectura judía, poner pequeños matices al Salmo para poder ampliar su significado y aplicarlo, en este caso, al ministerio público de Jesús, que tiene que ver con su futura muerte. Es un sencillo resumen de la vida pública de Jesús desde textos del libro de los Salmos. Los comienzos de la pasión, antes de ya la muerte de Cristo, su crucifixión, los comienzos de la pasión, tenemos aquí pues, salmos que hacen referencia o que son citados en 4 momentos fundamentales, ¿no? El complot para matar a Jesús, el único que lo hace es Mateo. Sabéis que Mateo, volvemos a decir, ha investigado en el Antiguo Testamento sobre textos para aplicarlos a Jesús. Entonces, el complot parece referirse bien al Salmo 31, versículo 14, o al Salmo 2. De hecho, en el capítulo 4 de Hechos, el Salmo 2 es utilizado para hablar del complot de Herodes y Pilatos contra Jesús. Entonces, explícitamente, en el momento de la pasión, solo Mateo nos dice que el complot es para cumplir la Escritura, alguno de estos 2 salmos. Después, en la última cena hay varias cosas. Primero, la traición. Uno que come conmigo, ¿verdad? En Marcos eso está implícito, y en Juan lo dice de forma explícita. Es un cumplimiento de la Escritura, ¿no? Veis cómo también un mismo texto bíblico, hay evangelistas que sencillamente lo sugieren y otros que lo explicitan, pero ambos, de tradiciones bien diversas, lo citan para hablar que hasta la misma tradición es según las Escrituras. Después, me han odiado sin motivo, ¿verdad? El Salmo 69, un salmo muy de pasión, del justo sufriente, también el Salmo 35, que lo cita Juan en el capítulo 15 en su discurso a los discípulos. Y luego, no explícito, pero cantados los salmos, dicen Marcos y los paralelos y otros textos de los evangelios, cantados los salmos se fueron hacia Getsemaní. ¿Qué salmos cantaron aquí? Pues seguramente el Jalel, ¿verdad? Esos salmos que se cantaban en Pascua, 113 al 118. Eso en cuanto a la cena. Después, en la oración de Getsemaní, el Salmo 42 dice, mi alma está triste, el versículo 6 en la versión griega, mi alma está turbada. Pues qué bonito que 2 versículos son utilizados bien por la tradición sinóptica. Marcos y Mateo utilizan un versículo, mi alma está triste, y Juan, en cambio, utiliza otro versículo, otro adjetivo, turbada.
Bueno, pues como un mismo salmo se utilizó ya primitivísimamente y cada evangelista subraya una dimensión. Y también ante el Sanedrín, los evangelios sinópticos, Jesucristo cuando le preguntan quién es, dice: veréis al Hijo del Hombre, venir sobre las nubes del cielo. Se está refiriendo seguramente a su exaltación, que tiene que ver también con su parusía final, ¿no? El que hoy es juzgado por vosotros va a ser el juez que os va a juzgar a vosotros, el Hijo del Hombre. El Salmo 110. San Juan no tiene comparecencia ante el Sanedrín, no tiene juicio religioso, diríamos, pero el capítulo 10 de San Juan parece que adelanta el juicio religioso, y ahí le acusan, el Sanedrín le acusa de hacerse como Dios. Y Jesús cita un salmo bíblico, el 82, ¿no dice la Escritura, sois dioses? Pues tampoco pasa nada, porque también una reflexión muy rabínica, como Jesús utiliza la Escritura para defenderse frente a sus acusadores. Bien, los prolegómenos de la pasión, también cómo los salmos sirvieron a Jesús y a sus discípulos posteriores para comprender el misterio de Dios que ahí estaba alumbrando. Desde la hora sexta hasta la hora nona cubrió la oscuridad toda la tierra. Alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: Este llama a Elías. La muerte de Jesucristo, hemos puesto aquí un elenco largo de salmos. Ya veremos que sobre todo dos, los salmos del justo sufriente, ¿verdad? Hay dos principalmente, el Salmo 22 y el Salmo 69, que está por ahí. Son los dos principales salmos que se utilizan, pero hay más. Entonces, algunas circunstancias, se pueden algunos de los textos, otros no. Mateo subraya que para mi sed me dieron hiel, ¿verdad? Está el vinagre y la hiel. San Mateo subraya que también la hiel, para insistir más, no solamente en el aspecto de no me trataron bien, sino para que veamos que se cumple este salmo de forma explícita, el vino mezclado con hiel, que se cumple el salmo de forma explícita, ¿no? Después, el se repartieron los vestidos, aparece en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, el que más lo subraya es Juan después. Y aquí tenemos uno de los casos donde hay mucha teología de fondo, hasta la túnica inconsútil, ¿verdad? Pero mucha historia de fondo. Es decir, el que un texto sea muy teológico, como Juan, 4 partes de los vestidos, la túnica, no significa que no sea histórico, porque era una costumbre, ciertamente en aquel tiempo los vestidos eran muy valiosos, entonces de los muertos se reparten los vestidos de los soldados. Es una cuestión muy histórica, acreditada por las costumbres de entonces, que se convierte en algo muy teológico, ¿no? Y la historia está también llena de teología, no solamente le imponemos la teología desde fuera, sino que la historia está también ya cargada de sentido, ¿no? Lo que hace falta es saber verlo, que es lo que los evangelistas nos ayudan a ver desde los salmos. Bien, después la gente, hay varios, aquí en el Salmo 22, que es el más, la gente que dice menea la cabeza, ¿no? No se cita explícitamente, pero está claro que los evangelios nos van casi presentando a Jesús, una especie de guía de lectura de la pasión de Jesús, el Salmo 22, como casi cada gesto que sucede en la pasión está anunciado por los salmos del justo sufriente. Después las burlas, esto ya es Lucas el que lo subraya más, Salmo 22 también. Después la gente que le dice, también en relación con sabiduría 2, pero también con el Salmo 22, 9, acudió a Dios, que le ponga a salvo, ¿verdad? Que sea él el que le ponga a salvo. Entonces, ese salmo, veis, muy importante. Y ya lo más importante, de las 7, diríamos, palabras de Jesús, ¿verdad? De las últimas 7 palabras de Jesús, el sermón de las 7 palabras, 3 de ellas, 1, 2 y 3, están tomadas de los salmos. ¿De acuerdo? Entonces, primera, Marcos y Mateo subrayan, frente a Lucas y Juan, que dicen otra cosa, que las últimas palabras de Jesús fueron el comienzo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya explicamos también en su momento que algunos piensan, no sin razón, que rezó todo el Salmo, o empezó a rezarlo por lo menos. Efectivamente, los salmos en hebreo, y también nosotros, ¿cómo se llaman? Con sus primeras palabras. Entonces, si alguien pronunció Padre Nuestro,
seguramente queremos decir que rezó el Padre Nuestro entero. Alguien dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Significa seguramente que rezó todo el Salmo. Jesucristo, para intentar expresar y comprender y vivir ese momento tan difícil desde la palabra de Dios. Es decir, los salmos también ayudan a Jesús humanamente a vivir su pasión y su entrega desde la voluntad de Dios. Aunque leyó el Salmo entero, también decíamos seguramente, pero Marcos y Mateo están subrayando ese abandono de Dios. Marcos dice que todos le abandonaron los discípulos. Y ahora también, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un mensaje de Marcos ciertamente muy profundo. En Juan, en cambio, las últimas palabras, tomadas bien del Salmo 22, del Salmo 69, aquí aparecen los dos juntos, ¿verdad? Es tengo sed, para que se cumpliera la Escritura, los Salmos. Y también el le dan de beber, que aparece en Marcos, pues también está tomado del Salmo 69. Entonces, la sed de Jesús, que es algo físico, histórico, real de los crucificados, que se convierte, gracias al Salmo, en algo más que una mera necesidad de beber, ¿no? Es el justo que tiene sed de muchas cosas, ¿no? También en relación con la samaritana explicábamos, bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Los salmos nos ayudan, veremos, a profundizar en el mensaje y la vida y los gestos de Jesús. Y en cambio Lucas, en vez de utilizar el Salmo 22 como la última palabra de Jesús, al principio, o como Juan, el Salmo 22 o el 79, utiliza un salmo de confianza. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La última oración de Jesús también sería con un salmo, según San Lucas, solo que diferente al salmo utilizado por Mateo. Aquí se subraya más el aspecto trágico de soledad de Jesús, ¿verdad?, de abandono, y aquí se subraya más el aspecto de confianza. Dos dimensiones, ya sabéis, como siempre decimos, la Escritura, la vida de Jesús es tan rica que no basta una perspectiva. Tú ves la realidad desde aquí, yo la veo desde aquí. ¿Cuál es verdad? Las dos. Porque me ayudan a profundizar en un hecho que es un misterio profundo y precioso que me desborda. Gracias a esas perspectivas diversas voy comprendiendo el significado de ese misterio. Y después, otros datos, los familiares a distancia, también subrayando un poquito la soledad, ¿verdad? Ese es Lucas el que lo subraya, del Salmo 38. La familia incluso se mantenía a distancia. Hay una cercanía, pero una distancia. Y luego San Juan es el que insiste en que no le quebrarán ni uno de sus huesos, que puede ser una referencia al Cordero Pascual, Éxodo 12, una referencia al justo. Dios cuida del justo, Salmo 34. Es una doble referencia para comprender lo que está pasando. ¿Quién es Jesús? El justo en manos de Dios. ¿Quién es Jesús? El Cordero que se entrega para salvarnos. Los salmos sirven para que Jesús mismo y después la Iglesia comprendamos el misterio de su pasión. ¿Cuál es la finalidad de esta insistencia en que los salmos y la Escritura en general sirven casi para secuencializar toda la pasión de Jesús? Pues quizá hay un triple significado, ¿no? Primero porque de hecho históricamente le ayudaron al hombre Jesús a profundizar, a vivir espiritualmente su proceso, su tarea, su entrega. En segundo lugar, muy importante, los evangelios subrayan, ya desde acordados de Maús, ¿no?, Jesús mismo el resucitado, la pasión de Jesucristo no fue el fracaso de Jesucristo, sino que estaba anunciado por las Escrituras. Es decir, era necesario, es según el plan de Dios. Es fundamental. Si no hubiera sido por esto, a la Iglesia le hubiera costado justificar cómo es posible que el Mesías padezca. Esto no es algo evidente, sino que es algo que cuesta, es un misterio, pero que hay textos bíblicos que nos ayudan a comprender este misterio. Y en tercer lugar también, no solamente para ver la continuidad, la verdad de Jesús como Mesías prometido, sino para profundizar en el significado de la Pascua, como los vestidos, el vino, el romper las piernas. Bien. Dicen, en línea con los dos padres, podríamos decir que Cristo cantó y sigue cantando los salmos de tres maneras diferentes. Con su voz, él mismo puesto en sus labios, con su vida, la Iglesia aplica los salmos a su vida, y en su cuerpo, que es la Iglesia, porque seguimos rezando con los salmos de Jesús. Y sobre todo veis que
se subrayan los salmos de súplica individual. ¿Quién es Jesús muriendo? El justo doliente. Él se ha encarnado y ha sufrido, decíamos antes en Hebreos, para acompañar el sufrimiento de todos los justos. Por eso no ha habido nadie en la historia, ¿verdad? Yo creo, que pueda ayudarnos a sufrir como Jesucristo y de quien nos acordemos cuando sufrimos, porque Él le ha dado sentido y nos da ayuda cuando también nosotros tenemos que pasar por la prueba. Y quizá también el sentido salvífico de su muerte, pero ahí esto quizá está menos claro desde los Salmos, ¿no? Quizá desde Éxodo, el Cordero Pascual, los Salmos son sobre todo una cuestión orante. Jesucristo ha convertido la muerte en un acto de oración para que todos podamos orar desde las dificultades. La vida pública, el bautismo, la pasión, la muerte y ahora la resurrección. Quizás sea el lugar en el que más se han utilizado los salmos para comprender el misterio de Jesús. Hemos estudiado que algunos incluso hay más, ¿verdad? Hay más salmos y más textos. Me acuerdo del Salmo 45, muy bonito. El Salmo 2, por supuesto, también hemos dicho que se aplica. Pero vamos a subrayar sobre todo estos que hemos puesto. 1, 2, 3, 4 salmos en distintos textos del Nuevo Testamento. El Salmo 16, Salmo 15 en la versión griega, porque además se utiliza la versión griega, porque la versión hebrea no valdría para demostrar lo que se quiere demostrar. No dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Es decir, ya ha muerto, pero no se corrompe. El texto hebreo dice otra cosa. Dice que no me dejarás caer en la fosa, entonces no dejas que muera. Entonces sirve el texto griego, porque Jesucristo ha muerto. Entonces aquí, en dos momentos, Pedro y Pablo, cuando acaban el querigma, el mensaje sobre Cristo muerto y resucitado, utilizan este salmo para subrayar que de alguna forma la Escritura anunciaba que el Mesías tenía que resucitar. Es un texto que San Lucas lo utiliza muy bien, digo, para el primer discurso de Pedro en Pentecostés, después para el discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia, para subrayar que Jesucristo resucitado estaba ya anunciado. Quizás eso tenga que ver, el texto más antiguo de todos, el primitivísimo credo de 1 Corintios 15, de Jesús resucitó según las Escrituras. Y no se nos dice qué Escrituras, algunos hablan de Oseas, pero también esto. Entonces seguramente esta fue la primera aplicación de los salmos y otros textos escriturísticos a la resurrección de Jesucristo. Resucitó al tercer día, no dice solamente al tercer día, sino que resucitó según las Escrituras. Bien, otro texto fundamental, el Salmo 118, la piedra que los arquitectos han desechado se ha convertido en piedra angular, muy bonito, muerte. ¿Quiénes son los arquitectos? Los arquitectos son el Sanedrín, los dirigentes religiosos del pueblo elegido. Pues esta piedra no vale para la construcción. En cambio, Dios la ha constituido en piedra angular para construir el nuevo templo de la Iglesia de la Salvación. Cristo muerto, rechazado y resucitado por Dios para convertirse en cimiento de una nueva realidad. Aquí tenéis algunos de los textos, es un texto muy utilizado en varias tradiciones, desde los sinópticos, Efesios, 1 Pedro, Hechos. Después, el Salmo 68 y 19 subió llevando cautivos, es decir, es como el general que ha vencido y que trae detrás un conjunto de cautivos. Pero en el texto griego y ya también en el Targum se utiliza como que subió y dio dones a los hombres, dice San Pablo. Entonces le viene muy bien, ya digo, en la tradición judía, este salmo se aplica a Moisés, que habría, después de dar leyes a los hombres, también ascendió, diríamos, fue elegido por Dios y ascendió junto a él. Entonces ya estaba el camino abierto para que el Nuevo Testamento lo aplicara a Jesucristo, que exaltado derrama su espíritu. Hechos y Efesios, ¿no? Es decir, Jesucristo, el espíritu es fruto del triunfo de Jesús. De hecho, parece ser que este salmo formaba parte de la liturgia judía de Pentecostés y Lucas lo utiliza en Pentecostés también para subrayar
que el resucitado, nuevo Moisés, nos da el Espíritu definitivo, el gran don regalado a los hombres. Y luego el gran salmo, junto al Salmo 2, el Salmo 110, el versículo 1, ¿no? Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estado de tus pies. Si aquí se subraya sobre todo la victoria sobre la muerte, aquí se subraya la exaltación, que significa la resurrección, en este salmo, ¿no? Y aquí tenéis algunos textos, de los muchos que hay, mucho en Hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, también en Hebreos, que dicen, bueno, pues el señorío universal en la tradición paulina y petrina, ¿no? Señorío universal de Jesucristo, tus enemigos, ¿verdad?, es Señor de todo, una vez que ha resucitado. Después también Romanos subraya más el aspecto de intercesión ante Dios. Está arriba, como también diría Hebreos, para interceder por nosotros. Después, como hemos dicho también aquí antes, Jesucristo recibe, por la resurrección es una recepción del Espíritu para poder derramarlo. Su carne humana, su naturaleza humana, recibe el Espíritu que le da vida y lo transmite a los hombres. En Hechos 5 es más bien para subrayar que Jesucristo es exaltado para salvarnos, esa perspectiva de San Lucas de misericordia, salvarnos, es decir, perdonarnos. Esteban ve a Jesucristo exaltado. Si Jesucristo reza al Padre, Esteban reza. Cuando muere, Esteban reza a Jesús que lo ve exaltado, ¿verdad? Un texto muy bonito. Después, el añadido a Marcos, este texto también muy interesante, se utiliza el Salmo 110 para subrayar que termina la misión de Jesús, fin de su vida y de su tarea, y comienza la misión de la Iglesia. Después en Hebreos ya lo explicábamos, pero muchos textos para hablar de la exaltación de Jesucristo, de la vocación de Jesucristo, de muchas cosas. Hebreos es casi un tratado desde este salmo, ¿no? Porque después más adelante dirá el rito de Melquisedec, no digamos ese texto, ¿verdad? Después también Colosenses, muy bonito, el nivel de Jesús exaltado subraya nuestro nivel de moral. Vivimos resucitados con Cristo, por tanto tenemos que buscar los bienes de arriba. Nuestro Mesías, nuestro amor está en el cielo, exaltado, cuando somos ciudadanos del cielo, que diría también Filipenses, ¿no? Y luego, 1 Corintios 15, también nos habla de Jesucristo, del dominio universal de Jesucristo exaltado sobre todas las criaturas. ¿Veis? Entonces, los salmos, especialmente este, pero también otros, nos han ayudado a comprender la resurrección de Jesucristo y su significado para nosotros. Este recorrido precioso, os invito a leer despacio cada uno de los textos para meditar desde el texto el misterio de Cristo resucitado. Después de este recorrido de 3 vídeos intentando una visión de conjunto de todos los salmos, pues os vamos a invitar ya a partir de aquí a ir recorriendo algunos de ellos. El próximo es el Salmo 1. Pero queríamos repasar un poquito todos los salmos, repasar un poquito un primer acercamiento para dar algunas claves. Y ciertamente esta última, la clave de Jesucristo, es la gran clave para entender no solamente los salmos, sino toda la Biblia. Entonces, eso es lo que intentamos, acercarnos a Jesús con los salmos, aprender a rezar desde el Espíritu de Jesús los salmos. Feliz trabajo para todos, que el Espíritu nos ayude para que la palabra, con el rostro de aquel que nos ha amado, se haga también vida en nuestras vidas y sea lámpara para nuestros pasos. Feliz semana a todos.